Bienvenidos nuevamente a la clase de Historia Mundial. En este día, lo primero que haremos será un repaso sobre los trabajos anteriores. Recuerda que lo que conocemos como Guerra de Vietnam fue un conflicto que alteró a todas las naciones, especialmente al propio Estado vietnamita, que se dividió en el norte y Vietnam del sur. Esta guerra duró entre 1959 hasta 1975 y que a raíz de la intervención de otros países se convirtió en un conflicto internacional. Uno de los eventos más recordados del periodo de la Guerra Fría. También vimos la clase anterior un tema sobre la Revolución Cubana, que fue un movimiento popular que derrocó al gobierno de Fulgencio Batista en enero de 1959. Fidel Castro organizó a un grupo de guerrilleros y que contó con el apoyo del revolucionario Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y su hermano Raúl Castro, y algunos otros miembros voluntarios. En esta sesión veremos un tema que además de importante es elemental para conocer nuestro contexto mundial. Pero antes de continuar, apóyame en escribir en tu cuaderno tus datos completos y el título del tema y los aprendizajes esperados. En tu cuaderno escribe la siguiente pregunta e investiga todo acerca de la globalización. Y verás que este tema te resultará interesante y muy importante. Ahora sí, acompáñame a resolver en común y a explicar brevemente este tema sobre la importancia de la globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, entonces, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. El proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha generado un gran impacto en aspectos económicos, en aspectos políticos y en el aspecto social y también educativo y cultural, pero mayormente se ha visto desarrollado en el aspecto tecnológico. Algunas características importantes de la globalización suelen ser que es un fenómeno planetario, es decir, que se manifiesta en todo el mundo, además de ser universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Aunque también hay que decirlo que es desigual, ya que solamente se ven beneficiados los países o las personas más poderosas. Así que, ¿qué ventajas podemos tener de la globalización? Pues bueno, hay un aumento del desarrollo de un mercado global más interconectado entre las sociedades y hay más acceso a recursos informáticos. También hay un aumento importante sobre las inversiones extranjeras y aún más sobre un proceso de intercambio cultural y de desarrollo tecnológico. Y sobre todo, las grandes tiendas corporativas implican un consumismo extraordinario. Por el otro lado, tenemos las desventajas de la globalización, en las que podemos mencionar que existe demasiada pobreza, que solamente el comercio se deriva para unos cuantos, hay un aumento sobre el intervencionismo extranjero, o sea, hay más migraciones, hay un aumento de consumo de cualquier tipo de productos. Derivado de eso, entonces, tenemos que hay más contaminación, hay más violencia y guerras. Pero sobre todo, debido al crecimiento de esta población,
también podemos encontrarnos que hay más escasez de alimento y del agua. La globalización para el ser humano es importante, pero lo importante es tener conciencia sobre el mundo en que queremos dejar y en el que queremos estar viviendo. Pero para reforzar más nuestro aprendizaje, te invito a reflexionar y a ver el siguiente video. Recuerda escribir lo más importante. La globalización avanzó tan rápidamente por los avances de la tecnología que hizo que todo el mundo se integrara. Sigue mirando. Santi, ¿por qué surge la globalización? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación casi por completo de los regímenes fascistas en Europa, el mundo quedó enfrentado nuevamente. Las diferencias entre el capitalismo y el socialismo no tardaron mucho en hacerse ver. La Guerra Fría. Durante los años en los que se desarrolló este conflicto, ambos bloques, el socialista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por Estados Unidos, intentaban demostrar que su sistema económico-social era mejor que el opuesto. El bloque socialista industrializó a los países del este europeo generalmente agrarios. En el caso de las economías capitalistas, surgieron estados benefactores. Los estados benefactores surgieron en Europa a partir de la década de 1950. Garantizaron el consumo de los sectores obreros y los sectores medios a través del aumento salarial, los seguros de desempleo y un sistema de seguridad social basado en la educación, vivienda y salud. En el contexto de la Guerra Fría, frente a la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo tenía que demostrar que también era un sistema en el cual se podía vivir bien. ¿Y qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Las cosas cambiaron bastante. Comienza a escucharse el concepto de globalización, haciendo referencia a la unificación del mundo. El capitalismo dejó de tener un competidor visible, y además entre 1973 y 1976 hubo una crisis económica muy importante que afectó a casi todo el mundo. Sí, los países que conformaban la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumentaron el precio del petróleo, y esto afectó a las economías centrales, cuya energía principal para sus fábricas estaba basada en este combustible. Exacto. Entonces algunos intelectuales y economistas acusaron al Estado benefactor de causar la crisis. Por lo tanto, comenzaron a pensar en alternativas económicas diferentes. Allí empezaron a implementarse las políticas neoliberales. Así es. El final de la Unión Soviética, la competencia entre el capitalismo y el socialismo, todo esto para algunos marcó el final de una época. Pareciera que el capitalismo hubiese triunfado. Además, la circulación de capital y mercancías no se obstaculiza con regulaciones estatales. Esto permitió que el capitalismo de libre mercado se expandiera y la globalización de la economía fuera la nueva estrategia de reorganización capitalista. Esta idea del fin de la historia corresponde a una visión optimista de la globalización, pero también existe una visión pesimista sobre este proceso, como podemos ver. ¿Qué razones dan quienes tienen una mirada optimista para defender su idea? Relacionan la globalización capitalista con un mundo similar a una aldea global, donde no existen las desigualdades ni los conflictos. En esta aldea global, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y la economía de libre mercado ayudan a que el planeta se homogenice. Además, para estos intelectuales, la globalización es un hecho inevitable porque el capitalismo ha triunfado. ¿Una aldea global sin desigualdades? No lo sé, Santi, pero me parece que el mundo está muy lejos de ser homogéneo. Hay empresas que tienen más ingresos que el total de los que perciben algunos países de África. Claro, Nati. Allí está la cuestión. Esta manera optimista de concebir a la globalización oculta las desigualdades entre los países y la dominación de unos sobre otros, y esto es lo que señalan justamente quienes defienden una visión pesimista. Los que no están de acuerdo con la idea de aldea global proponen una visión crítica. También porque cada vez más la necesidad de recursos naturales está provocando daños a la naturaleza. Evidentemente, la globalización capitalista no es un proyecto tan exitoso y acabado. Por supuesto, sigue siendo un espacio de conflicto. Entonces, todo el mundo está conectado. Suscríbete haciendo clic aquí y déjanos tu like si te gustó el... Ahora que ya conoces algunos datos importantes que explicamos y haber visto el video, es momento de iniciar nuestro producto, que consiste en elaborar un collage con la temática de la globalización. Puedes tomar de referencia imágenes de los videos anteriores o buscar en internet. Recuerda realizar un producto muy creativo y de cosas y recortes que tengas en casa. Y una vez que lo hayas hecho, tómale fotografías y envíalas al WhatsApp. Así es como llegamos a la parte final de esta sesión y nos vemos a la siguiente clase.